Buenas noches con todos. Hoy vamos a tocar el tema de gestión de riesgos para la calidad. Empecemos por definir qué es riesgo. Es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Entonces, probabilidad de que se produzca frente a las consecuencias negativas que trae consigo. Tenemos también esta definición: riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad. Es decir, podemos determinar la amenaza en función de la intensidad del evento que pueda afrontar un sistema, una organización, un proceso, y la frecuencia o la posibilidad de recurrencia de este evento. La vulnerabilidad está determinada por esa exposición, qué tan expuesto está un sistema, un proceso, una organización, una persona a esa amenaza, qué tan susceptible, qué tan sensible, qué tan lábil, qué tan frágil, qué tan débil es frente a esa amenaza, y está en relación inversa con la resiliencia, es decir, con esa capacidad que tiene un sistema, una organización, una persona, un proceso para poder resistir esa amenaza, ese evento, para poder adaptarse y recuperarse de manera oportuna frente a esa amenaza. Los riesgos van a existir en todo el proceso de manufactura, desde la investigación y desarrollo de los productos hasta la utilización de los productos por los usuarios o consumidores. Entonces, en cada etapa, en cada proceso, en cada actividad o en cada tarea, siempre riesgos asociados, y hay que identificarlos para poder reducirlos o eliminarlos. Para ello necesitamos conocer los procesos, observarlos, observar todo el conjunto, las personas, el entorno, las áreas, los productos que se están haciendo, lo que participa como materia prima, material de empaque, las máquinas, los procedimientos, las manipulaciones, es decir, todos los componentes que podemos observar durante cada proceso de manufactura. Tenemos para gestionar el modelo de la ICH, el Quality Risk Management, gestión de riesgos para la calidad, que nos va a dar en forma secuencial cómo debemos gestionar estos riesgos, cómo debemos conducirnos para lograr minimizarlos o eliminarlos. Y tomando conciencia de que el riesgo para la calidad es solo un tipo de los riesgos, porque en una organización hay otro tipo de riesgos. Están los riesgos financieros, están los riesgos en cuanto a seguridad industrial, están los riesgos en cuanto a medio ambiente, etc. Y también teniendo en foco que la calidad del producto debe mantenerse a lo largo de todo su ciclo de vida, desde que se desarrolla, se fabrica, se distribuye, se consume y se desecha. Ese es su ciclo de vida. Entonces, la responsabilidad del titular del registro sanitario, del fabricante o del dueño de la marca es velar porque los riesgos asociados a su manufactura, a su uso y a su desecho estén bajo control. ¿Cuál es el objetivo de este lineamiento que nos provee la ICH? Nos provee una ruta, una estrategia para que sea implementada en todo el sistema, en toda la organización, y así poder reducir estos riesgos. Nos proveen principios y herramientas para prevenir los riesgos de calidad y nos ayudan a tomar decisiones que sean efectivas, que sean consistentes, que perduren en el tiempo, y esto también nos lleva a mejorar procesos, porque si para hacer gestión de riesgos tenemos que conocer el proceso, no solamente vamos a tener la oportunidad de ver los riesgos, sino también vamos a ver las posibilidades que tenemos para mejorar ese proceso
y así ir eliminando de manera sistemática cualquier riesgo en ese proceso que lo estamos conociendo a profundidad y en procesos similares en el futuro. Entonces, el sistema de gestión de riesgo es un proceso sistemático de valoración, control, comunicación y revisión de los riesgos que puedan afectar la calidad del medicamento a través del ciclo de vida del producto. Ya hemos hablado del ciclo de vida del producto desde que nace hasta que muere, hasta que expira o hasta que es destruido. El proceso que nos provee como una ruta de trabajo, la ICH, es valorar el riesgo. O sea, ¿de qué riesgo estamos hablando? ¿Qué impacto puede tener? ¿Cómo lo podemos controlar? Tenerlo bajo control, reducirlo o eliminarlo. ¿Qué hacemos para que toda la gente involucrada lo conozca y además conozca todas las acciones que se han tomado para reducirlo? Y también nos lleva a tener una cultura de revisión, es decir, todo aquello que hemos ido manejando en esta estrategia, en esta ruta para reducir riesgos, ir volviéndolo a mirar para ver si ese modelo nos sirve, para ver qué mejoras hacemos y para poder extrapolarlo a otros procesos. Ese es el modelo de la ICH, que es este también. Y vamos a ver que tiene 5 bloques que fluyen de arriba hacia abajo. Tenemos también los bloques de soporte, que son la comunicación y las herramientas que se utilizan a lo largo de todo el proceso. Y vamos a empezar por el inicio, por preguntarnos cuál es el riesgo. Pero además, este proceso, esta estrategia nos permite en cualquier momento regresar a la etapa anterior de ser necesario. Porque como a lo largo de la ruta nos vamos preguntando, hay diferentes tipos de preguntas para ir avanzando, entonces podemos regresar a replantear la respuesta que dimos en una pregunta anterior. Entonces empecemos por el inicio. Aquí tenemos que definir el riesgo. Acá, para definir un riesgo, tenemos que incluir datos y apreciaciones. Por ejemplo, tenemos el riesgo de que la máquina envasadora de cremas nos genere una mayor merma en tubos que usualmente no envasa. Es decir, usualmente envasa tubos de 20 gramos, vamos a incluir tubos de 30 gramos. Tenemos esa probabilidad porque el formato es tal, porque su tapadora se va a adaptar, etc. Y ahí incluyen apreciaciones, es decir, tenemos datos. ¿Cuál es el dato? Que es una máquina que usualmente no se usa para ello. ¿Cuál es la apreciación? En base a la experiencia, el experto en mantenimiento o en producción dirá cuál es el riesgo que aprecia. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Recolectar información relevante sobre peligros potenciales, daños, impacto para la salud. Entonces, ¿cuál es el peligro en este caso de que se malogre? ¿Cuál es el peligro que de repente haga limallas de aluminio y contamine el producto? ¿Cuáles son los daños? La máquina se puede lastimar también. ¿Cuál es el impacto para la salud? Tendrá que evaluarse. ¿Qué pasa si el aluminio es rasgado y se queda dentro de la crema? ¿Qué pasa si eso le llega al usuario? Estoy haciendo un caso hipotético. Identificar al project leader, es decir, quién va a liderar. Puede ser cualquier persona del comité de calidad, puede ser cualquier persona que asigne la organización, pero obviamente se necesita que la persona conozca de gestión de riesgos y que también sepa conducir a todo el equipo hacia esta gestión. Además que tenga un nivel de decisión y desde un inicio pueda establecer los niveles de decisión para el equipo que va a conformar. También el project leader va a ser quien solicite los recursos, de necesitarse recursos adicionales para hacer toda esta gestión. Y es necesario, desde un inicio, hacer la ruta con un plan de trabajo. Ya tenemos la ruta, ya tenemos los pasos, ahora necesitamos establecer fechas y responsables para cada paso. Entonces, nos vamos a la siguiente etapa, valoración del riesgo, que tiene 3 pasos. Primero, identificar el riesgo, luego analizarlo,
y luego evaluarlo, darle un peso. Entonces, para identificar bien el riesgo necesitamos preguntarnos ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal si uso esa máquina? ¿Qué puede salir mal si hago una rotación de personal operativo entre dos salas de sólidos? ¿Qué puede salir mal si hago un turno noche? ¿Qué puede salir mal? Y las respuestas nos van a identificar el riesgo. A ver, ¿qué puede salir mal si uso una máquina que usualmente no es usada para esos tubos de 30 grados? ¿Qué puede salir mal? Que los tubos se dañen, que haya mayor merma en el proceso, y así se va listando las probabilidades. ¿Qué puede salir mal si hago rotación de personal operativo? Que no conozcan bien los procesos y que a alguna etapa del proceso pueda afectar la calidad del producto. Tendremos que identificar qué proceso es, qué actividad es. Luego analizamos ese riesgo. En cuanto a probabilidad, o sea, qué tan factible es que esto suceda, y la severidad, qué pasaría, cuál sería la magnitud de ese daño. Entonces, nos comenzamos a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que esa máquina falle con esos tubos? Algunos dirán alta, algunos baja, algunos dirán hagamos pruebas, pidamos al proveedor esos tubos y hagamos pruebas para determinar realmente qué sucede. Entonces ahí podremos determinar de manera más real la probabilidad. Y luego la evaluación. Para la evaluación nos preguntamos cuáles serían las consecuencias. Entonces ahí tendremos que trabajar con datos robustos. Cuanto más robusto, más factible que suceda. Entonces esa es la fuerza de esa evidencia. ¿Qué preguntas nos hemos estado haciendo hasta llegar a este momento? ¿Qué puede salir mal? Para identificar el riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga mal durante el análisis? ¿Cuáles serían las consecuencias ya para evaluar el riesgo? Entonces fíjense que no es simplemente para la valoración de riesgo, no es simplemente, yo tengo experiencia de que esto solamente sale mal. No, hay que trabajar un poquito más, hacer algunas reflexiones y revisiones para poder realmente identificar bien el riesgo y darle una valoración, porque dependiendo de esa valoración vamos a gastar recursos. Entonces, en esta etapa el nivel de incertidumbre está en relación con el grado de conocimiento científico o farmacéutico, es decir, cuanto menos conozca mi proceso, mayor va a ser la incertidumbre. Cuanto más conozca mi proceso, cuanto más lo observe, cuanto más data tenga, cuanto más información recoja del proceso, voy a tener más certeza de que estoy valorando bien un riesgo. Entonces, en esta etapa debemos tener una estimación cuantitativa del riesgo o una descripción cualitativa del rango de riesgo. Si no puedo determinarlo cuantitativamente, hay herramientas para poder valorar el riesgo y puntuarlo. Ya cada líder del proyecto tendrá que determinar para el tipo de riesgo, si es de un proceso, si es de una actividad, si es de un sistema, qué tipo de herramienta hay, o qué tipo de herramienta puede aplicar, o qué tipo de herramienta es recomendable para una valoración cuantitativa. Tenemos, por ejemplo, el HACCP para puntos críticos, el análisis causa-efecto, durante un proceso para evaluar, por ejemplo, encontramos, por ejemplo, tubos de aluminio dañados que pudo ocasionar la máquina, el operario, los tubos, el procedimiento. Entonces ahí se aplica análisis causa-efecto. Y en la descripción cualitativa, si es que no podemos hacer una valoración cuantitativa dándole puntaje,
podemos decir el riesgo es alto, el riesgo es medio, el riesgo es bajo. Y tendremos que establecer una definición a qué le decimos bajo, a qué medio, a qué alto. Eso ya depende de riesgo, depende de la organización, cómo lo denomina, porque no es lo mismo un riesgo en una organización farmacéutica que en una organización que solamente fabrica envases para la industria farmacéutica, por ejemplo. Luego viene la etapa de control de riesgo. Es decir, ya identificamos el riesgo, ya lo hemos evaluado, ya lo hemos valorado, ya sabemos cuán amenazante es y cuánto nos puede afectar. Y ahora tenemos que entrar a la etapa de ponerlo bajo control, o reducirlo o aceptarlo en un mínimo. Entonces, en la etapa de control de riesgo hay que tomar decisiones para reducirlo o para aceptarlo. Y para poder saber hasta dónde reducimos el riesgo, tendremos que ver qué tanto esfuerzo. El esfuerzo está relacionado con recursos, qué tantos recursos vamos a involucrar en esta reducción de riesgo. Y la lógica es que a mayor riesgo, mayor esfuerzo, mayores recursos. A menor riesgo, menor esfuerzo o menores recursos. Y siempre tenemos que tener en foco el riesgo. ¿Se trata de un riesgo que solamente queda como merma para la organización o se trata de un riesgo que puede afectar la salud de las personas? Entonces hay que saber diferenciar cuál es el tipo de riesgo que queremos gestionar para que también determinemos si es que amerita ese mayor esfuerzo o ese mayor insumo de recursos. Para este control de riesgos, entonces necesitamos preguntarnos, ¿este nivel de riesgo es aceptable? ¿Qué podemos hacer para reducirlo o eliminarlo? ¿Cuál es el balance que tenemos entre beneficios, riesgo y recursos? Y si tomamos alguna medida o queremos implementar alguna acción correctora preventiva, esta nos introduce nuevos riesgos al ya identificado. Por ejemplo, yendo al tema de la máquina envasadora. Decimos, ya la solución es poner una nueva boquilla y darle una nueva altitud a la máquina, por decir cualquier cosa. Y de repente esa nueva boquilla, esa nueva altitud pueden afectar cuando se regule a lo que usualmente hace la máquina, todo 20 gramos. Estamos introduciendo un riesgo para otro proceso. Esto lo estoy poniendo de manera muy grosera, pero realmente es para llamar la atención de que hasta esas decisiones que se toman rápidamente para poder satisfacer una necesidad muy puntual, es bueno evaluarlas. A veces se quiere utilizar las máquinas que existen para un proceso un poquito forzado, o sea, por tratar de lograr un producto nuevo, por ejemplo, se trata de forzar el uso de los recursos ya existentes. Entonces, es mejor evaluar bien si esos recursos van a seguir siendo factibles de usarse en sus procesos cotidianos, además de permitir el nuevo proceso. Y de no ser así, luego de una valoración del riesgo, tendrá que decirse, no, sí necesitamos adquirir nuevos formatos, nueva máquina, etc. Y fíjense que hasta ahí se refuerza el tema que necesitamos conocer bien los procesos, es decir, el conocimiento farmacéutico, y además las apreciaciones, porque las apreciaciones, pero apreciaciones de la gente que conozca los procesos. E inclusive apreciaciones de proveedores, si es que tiene relación con un proveedor, sea de materia prima o de maquinarias. Entonces es importante todo ese conocimiento, toda esa data, para que no sea simplemente una decisión subjetiva al final. Dentro del control de riesgo, entonces, tenemos la reducción del riesgo. En esta etapa se toman las decisiones para mitigar o eliminar el riesgo superior al nivel de protección.
O sea, nosotros decimos, lo máximo que podemos aceptar es este nivel de riesgo. Si está por encima de esto, es inaceptable. Por decir, en tema de mermas, nuestra merma máximo puede ser 1% para este producto, para esta forma farmacéutica. En casos excepcionales se podrá aceptar hasta 1.5%, pero más allá de eso, no. Entonces tenemos nuestros límites de aceptación, porque obviamente eso afectaría el costo del producto. Tendría que revisarse las causas y ver si es que es un problema interno o un problema de proveedor, etcétera. Es decir, no se trata simplemente de poner niveles de protección sin evaluarlos. Ahí también hay un riesgo. En esta etapa de reducción de riesgo, ¿qué se hace? ¿O qué acciones? Se ejecutan acciones para poder disminuir la severidad de un daño, por eso es reducción de riesgo, disminuir la probabilidad de un daño. ¿Cómo disminuye, por ejemplo, la probabilidad de un daño en un proceso? Lo primero que se hace es la capacitación o la certificación del personal que elabora. Es lo primero que puedo hacer para minimizar un daño o para minimizar una probabilidad. ¿Qué otra acción para disminuir la probabilidad? Tener las máquinas bajo un mantenimiento preventivo efectivo, que efectivamente se haga ese mantenimiento preventivo en fecha y de manera correcta. ¿Cómo disminuyo probabilidad de daños? Mediante una supervisión oportuna, una supervisión permanente también. Entonces fíjense que van a haber diferentes acciones para reducir ese riesgo. Otras acciones, aumentar la detectabilidad de riesgo. Por ello, a lo largo del tiempo, en procesos críticos, se ha venido exigiendo la implementación de alarmas. Alarmas en cuanto a que no se suba la temperatura, en cuanto a que se mantengan las presiones diferenciales, en cuanto al recuento de partículas, por ejemplo en ambientes estériles, avise si está subiéndose por encima del nivel aceptable, etc. Entonces, también esto guarda relación con la criticidad del proceso. Revisar la valoración de riesgos inicial para identificar y evaluar cualquier posible cambio que pueda introducir nuevos riesgos. Es lo que mencioné hace un momento. A veces por mitigar un riesgo o gestionarlo, podemos introducir otros riesgos si no lo evaluamos bien. Por ello es tan importante conocer muy bien el proceso para poder realmente estar tranquilos de que las acciones que se están decidiendo no van a ser conducentes a un nuevo tipo de riesgo. Aceptación del riesgo. En esta etapa se toma la decisión de aceptar riesgo residual. Puede haber un mínimo de riesgo, ok. Tendrá que decidirse si se acepta o no se acepta. Y eso puede ser que se decida de forma formal, es decir, sí, todos estamos de acuerdo con que ya no se puede reducir más este riesgo y vamos con ese riesgo. Por ejemplo, volvemos al tema de la merma. Ya, en este caso vamos a tener no una merma de 1% que usualmente tenemos, sino 1.5. Ok, se acepta, se logró reducir a 1.5 y sabemos que eso va a afectar el costo, pero no nos va a sacar del mercado con un producto terminado. Y puede ser un riesgo residual identificado como el que he mencionado o no. Ahí realmente no hubo la decisión, simplemente que no logramos identificar que quedaba ese residuo de riesgo y nos acompañó durante ese proceso o en el sistema. Ese riesgo residual es aceptable si se alcanza el nivel de protección y se cumplen todas las obligaciones legales e internas. Es decir, yo puedo decir ya, en vez de 1% acepto 1.5% de merma. Y ese 1.5%, ese 0.5% adicional, no afecta ninguna normativa, no va contra alguna normativa existente, no estoy sujeto a penalidades por ello, no afecta la salud de alguien, ni la seguridad de alguien, etc.
solamente me produce una merma que se traduce en menos ingresos para mí. El resultado que tenemos al final. En esta etapa los riesgos identificados, analizados y evaluados han sido reducidos hasta un nivel aceptable. Y vuelvo a insistir, que no va contra las obligaciones legales o regulatorias que se tienen. Este resultado debe ser apropiadamente documentado y comunicado. Nuevamente, todo tiene que estar documentado desde el inicio, no solamente el resultado. Todo el proceso que se ha hecho para controlar el riesgo queda documentado. E inclusive queda documentado todo el seguimiento posterior que hay. Luego tenemos la revisión del riesgo. Es necesario implementar un mecanismo de revisión continua de la situación y de las decisiones adoptadas. ¿Qué indica esto? Tomamos decisiones para minimizar el riesgo o para eliminarlo y luego tenemos que hacer un seguimiento, es decir, realmente las decisiones que tomamos llegaron a reducir el riesgo, lo eliminaron y eso también se registra. Eso va permitiéndonos crear esa cultura de gestión de riesgo, nos va dando una retroalimentación que también hemos manejado ese riesgo o donde tenemos que seguir mejorando nuestra gestión. Debe revisarse los resultados del proceso de prevención de riesgos teniendo en cuenta nuevos conocimientos y experiencias. Entonces, ¿para qué se exige o se sugiere esto? Nosotros hemos hecho toda una ruta, una estrategia para controlar un riesgo. Entonces, ya hemos hecho una revisión de riesgo, sabemos si está funcionando o no nuestras acciones, nuestras medidas, nuestras decisiones tomadas, pero además en el camino van saliendo o nuevas normativas, o nueva data, o nuevas apreciaciones, o más información. Entonces es necesario que todo esto sea tomado en cuenta durante la revisión de esas decisiones, porque de repente podríamos repensar si es que nos llega un nuevo conocimiento que nos permite ya no solamente reducir y aceptar un mínimo de riesgo, sino de repente eliminarlo. A esto va esta parte, ¿no? No es algo que se quede estático, sino es, o sea, el lineamiento nos dice, siempre se puede mejorar después de que se han tomado las decisiones. Todavía podemos seguir mejorando. Revisar también los eventos planificados o no que pueden afectar las decisiones de prevención de riesgos. ¿Cuáles son los eventos planificados? Los eventos planificados que pueden afectar las decisiones de prevención de riesgo están las auditorías que tenemos, la revisión de productos que hacemos, la revisión anual de productos, cuando hacemos también control, aplicamos el procedimiento de control de cambios. Entonces ahí son eventos planificados. Nosotros nos hacemos auditorías internas, nosotros aplicamos procedimiento de control de cambios y ahí hay siempre una identificación de riesgos. Entonces, esos son eventos planificados. Y los no planificados, por ejemplo, es cuando tenemos algún reclamo, nosotros no planificamos tener reclamos, o tenemos fallas internas y hacemos investigación de fallas internas, esos son eventos no planificados. Entonces, dice, revisar también los eventos planificados, como una auditoría planificada, o no, como un reclamo, que puedan afectar las decisiones de prevención de riesgos. Entonces, acá nos están diciendo, ok, tú has venido tomando decisiones para minimizar riesgo. Revisa en tu historia, cuando has hecho auditorías, si tuviste algo como esto, o si tienes en otras áreas una situación similar con este riesgo. O también revisa si tus reclamos guardan relación con este riesgo. ¿Por qué? Porque si ya hemos tenido un riesgo igual o similar detectado en una auditoría, o que nos llegó mediante un reclamo, y estamos volviendo a tomar las mismas decisiones, se va a repetir. Porque lo que decidimos en la auditoría o cuando tuvimos el reclamo, porque hay acciones correctoras, correctivas y preventivas después de un reclamo, si esto lo hicimos antes y ahora estamos gestionando el riesgo y estamos tomando decisiones similares, quiere decir que esto no va a funcionar. Si seguimos aplicando la misma receta para curar esto, no va a funcionar. Por ello, nos piden
que hagamos esa revisión. Entonces tenemos todo el mapa ahí. Fíjense, a lo largo del proceso podemos regresar a una etapa anterior. Si algo no nos convence o si llega nueva data, nueva información, es mejor regresar y volver a preguntarnos las preguntas que nos hicimos al inicio, de qué riesgo se trata, su probabilidad, etcétera, las medidas que hemos tomado para reducir o aceptar el riesgo, todo el proceso de prevención, y de eso se trata, de que sea una estrategia que pueda ser reevaluada en cada etapa. Y a lo largo de toda esta etapa también se va comunicando, toda esta ruta se va comunicando. Se puede ir comunicando cuál ha sido la valoración del riesgo, qué medidas ya se están tomando para controlarlo, cuál ha sido el resultado de esas medidas, qué está pasando luego que revisamos la efectividad de esas medidas tomadas, y se va comunicando a todos los involucrados, a todas las partes interesadas, llámese alta dirección, llámese proveedores, clientes internos, trabajadores, etc. Y a lo largo de todo esto recurrimos a herramientas para la prevención de riesgos. Entonces, en la comunicación de riesgo, ya lo he mencionado, puede hacerse en cualquier etapa y se comparte la información sobre el riesgo que ha habido o que se ha detectado o que fue identificado, el manejo que se ha hecho, y se involucra a todas las partes interesadas a las que corresponda informarse sobre esto. Y toda esta comunicación no hace falta hacerlo para todos los riesgos. Si es un riesgo netamente que correspondía por ejemplo, a la merma, que iba a afectar no solamente a la organización, entonces bastará con comunicar a la alta dirección. Ahí no tengo que comunicarle al proveedor, por ejemplo. Esta metodología se apoya en herramientas, por ejemplo, herramientas estadísticas. Y todos los riesgos no se manejan con las mismas herramientas. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando la causa raíz de ese riesgo, estoy buscando tenerlo bajo control, quiero valorarlo para realmente ver hasta dónde lo reduzco. Entonces tendré que buscar diferentes herramientas para poder apoyar. Está el HACCP para control de puntos críticos, está el análisis del modo y efecto de fallas, donde vamos a buscar las causas y efectos. Están el diagrama Ishikawa, y así hay diferentes herramientas que la misma norma nos sugiere. ¿Sí? Para quienes quieran ampliar, se van a buscar la ICH Q9, y ahí también les va a sugerir diferentes herramientas estadísticas para poder gestionar los riesgos. Si es un riesgo asociado a algún indicador de gestión, tendría que hacerse, por ejemplo, análisis de tendencias. Durante el proceso puede decidirse volver al paso previo y buscar más información, ajustar los modelos de riesgo, terminar el proceso de prevención de riesgo basándose en la información de soporte obtenida. Y obviamente, como ya se mencionó esto, para reforzar, las decisiones no pueden sobrepasar los requisitos regulatorios o legales. Es recomendable que esta gestión esté a cargo de un equipo multidisciplinario que pueda utilizar diferentes herramientas y procesos. Y obviamente a lo largo de esto tiene que haber un análisis costo-beneficio para determinar el nivel óptimo del control de riesgo. En toda la industria farmacéutica siempre se está manejando riesgos, y en el sector salud, yo creo que en todos los sectores también siempre se hace una evaluación de beneficio-riesgo para tomar decisiones. Y obviamente mejor si dentro del equipo multidisciplinario hay un especialista en gestión de riesgos. Entonces, volvemos a ver el mapa. No es complicado. Acá lo importante es poder obtener la data, clasificarla, esa data, volverla una información valiosa, agregarle las apreciaciones, los comentarios, la experiencia de quienes conocen ese proceso, para poder, en base a ello, en base a ese conocimiento logrado,
hacer una toma de decisiones que permita reducir a lo mínimo posible ese riesgo hasta un nivel aceptable o eliminarlo. Y obviamente siempre manejarse con una comunicación. Ya el espectro de la comunicación tendrá que decidirlo todo el equipo. Bien, eso es lo que les quería comentar hoy día. Esta gestión de riesgos, esta dinámica, esta ruta que ha trazado la ICH realmente es de mucha ayuda. Y en base a esta ruta se hace también el procedimiento de gestión de riesgos de la organización. Bien, eso es todo por hoy.